después tienen que hacer un trabajo con esto. Siempre, siempre hay un estudiante que hace acordar, siempre hay un estudiante de Sí, eso que por hace suerte. acordar. No, y este grupo es muy atento, Sí. así que viene bárbaro. Bueno, acá No, entonces no. tenemos acá la profesora Victoria, que tu apellido a veces estoy cruzada, Mazola, ¿no? Vicky, Mason. Mason. Mazón, Mazón, y ahí está, sí. Mason. Victoria Doble Mazón, Z, ahí N, está. I. Sí, porque yo te conozco por Vicky y nunca presté atención en tu apellido. Bueno, bueno, bien, chicas, entonces ahora las voy a nombrar según el orden que aparece acá en el chat, y bueno, pueden hacerles las preguntas que ustedes ya tenían preparadas. Así que bueno, ¿te parece que arranquemos, Victoria? Entonces, Sí, vamos, sí, sí, vamos con mucho gusto. dale, barra. Vamos con Agustín. Ah, no, está Nadia Álvarez primero, que Agustín dijo buenas. Nadia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Bueno, nosotros con el grupo estuvimos haciendo toda una batería de preguntas, después mis compañeros te van a hacer otras más, pero bueno, básicamente en este contexto de pandemia que estamos viviendo, en esta virtualidad nueva que aprendimos el año pasado y seguimos aprendiendo de este año, queríamos preguntarte qué metodologías utilizás para mantener el interés de los alumnos en las clases virtuales. Bien. ¿Qué metodología uso? Y varios métodos. Primero, bueno, acercarme con ellos a través de la plataforma virtual Classroom, ¿sí? Que a través de ese canal de comunicación yo puedo acercarles el material, las tareas, por ahí también interactuamos, ellos me preguntan cosas que no entienden, yo se las aclaro, y hay un intercambio, hay un ida y vuelta, ¿sí? Y en ese mismo Classroom también les subo las obras, o sea que por un lado también está buena esta herramienta, yo lo veo como algo positivo dentro de esta pandemia. Y bueno, y programo clases también de Meet, a veces cada 15 días, a veces una vez por semana, eso lo vamos manejando. Y bueno, trato de que las clases no sean aburridas, ese breve encuentro que tenemos por mí, ¿sí? Donde ellos a veces salen debates de la propia pandemia, intercambiamos ideas, a veces, bueno, nos vamos un poco de las ramas, pero bueno, todo tiene que ver con este contexto que estamos atravesando. Bueno, muchas gracias. Bien. Sí, sí. No, de nada. Profe, pregunta a la persona que sigue. Hola. Está muteada, profe. Disculpe, estaba muteada. Sí, sí. Bueno, Sí, si sí, quieres. Facundo Sí. seguía, Facundo Morales. Claro. Estaba muteada. Hola chicos, hola profe, hola tío. Voy a leer una de las preguntas que puse con mi grupo, que estoy con Nadia, las demás chicas. La pregunta es, ¿con qué movimientos literarios trabajarías y por qué pensás que es indispensable apropiarse de este saber? ¿Se escuchó? Sí. Ay, se cortó, Facundo. Lo vuelvo a repetir entonces. Sí. Dale. Se cortó la pregunta. No Dale. escuché la pregunta, se ¿Con cortó. qué movimientos? No sé si será mi wifi. Ahí la repito igual. A mí también se me traba, por eso no sé si se me escucha fluido. Sí, se te escucha, se te escucha. Yo te escucho, puede ser que... Repito la pregunta entonces. Dale. ¿Con qué movimientos literarios trabajarías y por qué pensás que es indispensable apropiarse de este saber? ¿Se me escuchó ahí? Sí, sí. No sé si la profesora Victoria...
Es de la red medio trabado. sincronizada. Tiene Si problemas con quiere, si quiere escribo la pregunta por el chat. Sí, si podés escribirla mejor, porque por ahí parece que se le va la Yo la conexión. veo cortada, profe, por eso. Sí, está como congelada. Le voy a mandar un mensajito. Hola, hola, acá volví. Ah, acá estás, acá estás. Estoy, estaba Sí, muteado. Bueno, sí. sí, hay un error, acá me marca de conexión, no sé, me puse los datos, porque el Wi-Fi andó más o menos. Bueno, gracias, Vicky. No, de nada, de nada. Eh, Estaba preguntando Facundo, sí, escuché algo de movimientos literarios. Sí, pregunté con qué movimientos literarios trabajarías y por qué pensás que es indispensable que lo aprendamos. Que lo aprendan los alumnos en sí. claro. Bien, hay un movimiento que me gusta mucho, que es la poesía de la generación del 27, ¿sí? Que es una generación compuesta por ciertos autores españoles. Y ellos tuvieron la desgracia de atravesar una dictadura, una guerra civil, ¿sí? Del 36 al 39, al 42, costó seguir de esa guerra civil. Y ellos querían combatir ese orden impuesto, pero ellos no lo combatían con armas, ni con cuchillos, ni con algo para hacer daño. Ellos se fueron a la literatura, escribieron sobre esa realidad cruel que estaban pasando. Ellos decían que no hay mejor arma que la palabra, ¿sí? Y ellos querían cambiar esa realidad, ese mundo, a través de esas escrituras. Y que hoy en día podemos encontrarlas en poemas como en Miguel Hernández, que fue uno de los autores que perteneció a esta generación del 27, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Luis Guillén, ¿sí? Si quieren, váyanse acercando a esta generación, porque la verdad que escribieron cosas muy interesantes, muchas penas, pero que tienen que ver con una crítica social del momento, ¿no? Entonces, acá también contestó la otra parte de la pregunta, ¿qué quiero lograr yo con el estudiante a darle ese tipo de poesía, ¿no? Ese tipo de literatura? Y bueno, despertarle el pensamiento crítico, llevar ese momento también trasladarlo acá, si ven algo, porque esa poesía fue social, es puramente social, ¿sí? Son como denuncias que ellos hacen a través de la palabra literaria, la palabra poética. Entonces, al mismo tiempo, relacionamos eso con este contexto, ¿sí? Con el contexto del hoy, del ahora, tanto del estudiante como del docente, de lo que pasa en la sociedad, de las injusticias. A eso es lo que apunto cuando doy este tipo de literatura. Y me parece que la generación del 27 está muy buena para trabajar y reflexionar. Gracias. Voy ¿No? anotando entonces. Sí, anotate, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Guillén, todos los que conformaron esa generación que fue un grupo coetáneo de escritores, ¿no? Y compartían gustos literarios, eran universitarios, algunos de ellos, ¿no? Y bueno, y tenemos que pensar que uno de ellos es asesinado Federico García Lorca por ser homosexual, ¿sí? Ese mismo gobierno termina con su vida poniéndolo en un paredón y pegándole un tiro, ¿sí? Y fue un autor brillante, muy rico, que escribió teatro, que escribió poesía. Les va a gustar cuando lo mencionen en la carrera y les recomienden su lectura. Yo sé que va a gustar Federico García Lorca y también sus compañeros de aquella generación. Interesante, Victoria, para abordarlo desde la ESI, ¿no es cierto?
Ya después También. seguramente alguno de los chicos te va a hacer esa pregunta. Pero, También, ¿no? muy interesante, sí, muy interesante para abordarlo desde la ESI con el tema del otro, ¿no? Claro. Bien, sí, sí. Bueno, ¿qué otro me quiere hacer alguna pregunta? Ah, sí, Lorena Lanelli. Me olvido de desmutearme. Ah, Ahí está, Lorena, sí. Yo estaba esperando que me nombren por las dudas, digo. Hola, profesora. hola, ¿cómo estás? Bueno, bien. Bueno, a lo que venía Facundo, ¿no? Con todo este tema de lo literario. Mi pregunta era, ¿qué autor o libro crees vos impactó más en tus alumnos? ¿Y cómo fue cambiando la literatura a lo largo de tu trayectoria? No sé cuántos años tenés Yo como tengo profesora. Ay, qué jovencita. Bueno, pero en todos esos años que vos sos profe, ¿no? ¿Cómo fue cambiando en tu planificación? Porque tal vez un año vos dijiste, no, estos textos no me resultó. Sabemos que hay literatura nueva, que tiene otro vocabulario, algunos son más vulgares, los chicos están más familiarizados. ¿Cómo fue cambiando eso en tu diario de enseñar, digamos? Bueno, te cuento un poquito también cómo es que estoy en la docencia, porque vos me dijiste muy jovencita, y sí, y arranqué desde muy joven. Yo salí del secundario en el 2006 y en el 2007 comencé la carrera, el profesorado. Y bueno, comencé en escuela primaria. ¿Por qué? Porque al lado de mi casa, ya en Casanova, donde yo vivía, había un colegio. Y ellos sabían que yo estaba estudiando algo. Entonces, una vez suena el timbre y era la portera, la auxiliar de ese colegio, me dice, ¿vos estás estudiando algo? ¿Estás estudiando para maestra? Y bueno, mi respuesta fue no, que estaba haciendo un terciario, ¿sí? En orientación a literatura. Y me dice, bueno, venite igual, y bueno, me metieron en un salón de, de primaria, con primer grado arranqué, así. No les importó que mi parte, que mi pedagogía por ahí se encare más a los adolescentes, ¿no? Bueno, me dieron primer grado y dije, esto es lo mío. Ahí desapareció el nivel, me encantó estar con los nenes chicos. Después me tocaba cuarto, me tocaba sexto, las maestras faltaban, eran de faltar por semana. Y bueno, y siempre sonaba el timbre a las 7 de la mañana o al mediodía, avisándome de que vaya a cubrir alguna suplencia. Y bueno, y después sí, tomé escuelas privadas, desde muy jovencita, esto te estoy hablando de 19, 20 años, y de ahí no paré hasta ahora, hasta los 32. No paré y fue como un año y medio que estuve así cubriendo suplencias en ese colegio privado, que la verdad que me encariñé mucho con primer ciclo. Y bueno, y después sí encaré para adultos, para escuelas de adultos a la noche, soy profe también, y en escuela secundaria común. Y con respecto a lo que vos me preguntabas en relación a la literatura, y bueno, yo primero lo que hago es el diagnóstico, ¿sí? Al empezar el año me acerco a ellos desde un montón de aspectos y profundizo mucho en el literario. Siempre les pregunto qué les gusta leer, si les gusta leer, y vos sabés que a la mayoría les gusta leer. Te dicen sí, y dudan, dicen sí, me gusta leer, terminan diciendo que sí. Ah, ¿qué lees? Cómics, te dice uno. Otro te dice, leo novelas juveniles de la biblioteca, ¿sí? Y por ahí tenés el honesto que te dice, no, profe, no me gusta leer. Pero bueno, con todo eso voy preguntando, voy indagando y empiezo a armar un corpus literario, ¿sí? Selecciono
autores, selecciono literatura que les podría llegar a gustar a ellos, ¿sí? Dependiendo de ese diagnóstico, de esa vista previa que hago del grupo, ¿sí? Es como que de ahí saco información, de ellos mismos. A mí me gusta mucho charlar con ellos en las primeras clases, y me encanta acercarme a ellos, que me cuenten cosas, me gusta indagar qué leyeron el año pasado, su realidad, ¿no? Su realidad social, con quién viven, si viven cerca de la escuela. Muchos me cuentan que toman el tren para venir a la escuela. Entonces, bueno, me gusta acercarme a ellos antes de decidir yo de lleno, bueno, tienen que leer esto, esto y esto. Y jamás saco una obra. Si una obra no resultó, que fue en muy pocos casos, generalmente resultan, no es que la aparto, la dejo y digo, quizás esta obra a otro grupo sí le despierte algo, porque ya van a estudiar el concepto de literatura, y la literatura es el arte de escribir, es esto de producir placer en quien lee, ¿no? Entonces ahí entramos en una encrucijada, porque si a mí no me gusta, ¿puede entonces no ser considerada literatura? ¿Sí? Porque la intención del concepto, ¿sí? De la palabra de literatura es producir placer en el lector. Entonces es lo que siempre tengo en cuenta al momento de elegir la obra, ¿sí? Los diseños curriculares, que son los contenidos que nos sugieren desde arriba, digamos, para bajarle a los chicos, sugieren obras, ¿sí? Pero es sugerido, el docente después es el que decide, dependiendo de las características del grupo, de los que ellos también te proponen. Porque más de uno me ha dicho, profe, ¿cuándo vamos a leer historieta? Quiero leer historieta, o quiero leer terror, ¿sí? O quiero leer una historia basada en hechos reales. Entonces es como que todo el tiempo ellos proponen, yo también propongo, y es una negociación, ¿no? La que hace el docente con respecto a los textos literarios. Hay muchos también que les gusta la poesía, les encanta la poesía. A la mayoría hay que acercarse a ellos, ¿sí? Hay que acercarse, hay que ver sus gustos. Y si uno hace eso como docente, no saben después lo fructífero que es la tarea de enseñar, de transmitir, pero que ellos también te transmitan a vos como docente. Es una construcción que vamos haciendo. Y bueno, y se pasa algo en el medio, si a alguien no le gusta y somos mayoría, bueno, lo negociamos. Hay una novela que se llama Perros de Nadie, de un autor argentino, ¿sí? Contemporáneo, está vivo, que se llama Esteban Valentino, ¿sí? Se llama Perros de Nadie, la novela. Y trata de dos personajes que viven una situación delicada, andan todo el día en la calle como perros, perros de nadie, tienen su junta, ¿sí? Sus grupos dentro de la villa donde viven, y se pelean, y después esas dos historias se unen al mismo tiempo. Esos dos seres que se pelean se terminan uniendo, ¿sí? Dentro de esa narración, de esa novela. Y ahí juega la construcción del autor, ¿no? De tomar una realidad social, contemporánea, crear una ficción con eso y llegar a los chicos. Porque les puedo decir que esta obra tiene un éxito tremendo, los chicos se meten mucho, se imaginan, él trabaja con un suspenso que a veces ellos como lectores no se lo esperan y se sorprenden, y con esta obra que trata de dos chicos en situaciones sociales críticas, que se las pasan en la calle, que lo echaron de la escuela por escribir la palabra culo, y los chicos me preguntaron, ¿por eso echaron a este chico por escribir la palabra culo?
matriculo, pero ahí la inclusión donde está, y bueno, y tocamos estos temas. Sabes que esta obra impactó mucho en ellos, con decirte que ese grupo lo tuve en el siguiente año y había un estudiante que se había apegado mucho. Me dice, profe, vamos a leer Perros de Nadie otra vez. Vamos a leer Perros de Nadie, profe. Y se había encariñado con la obra, se había metido mucho, así que fue una linda experiencia, ¿sí? Y bueno, y para cerrar, digo esto, ¿no? Que siempre tengo en cuenta sus deseos, ¿sí? Lo que a ellos les gusta o les llegaría a gustar. Entonces pruebo, refuto, y así todo el tiempo. Y los diseños curriculares también sugieren que ellos propongan actividades para leer. No importa si es el artículo de una noticia, ¿sí? El artículo de una revista. Imagínense que un chico agarra una revista y trae la información sobre, no sé, alimentación, cómo comer bien todos los días. Y te trae eso para leer. No importa que no tenga que ver con la literatura, pero leyó algo, ¿sí? Y lo trajo para compartir y esa información la adquirió también. Así que esa es una actividad también que hacemos. Yo les sugiero a ellos que también propongan cosas para leer. Y trabajo mucho con la biblioteca, ¿sí? Voy a buscar libros, cajas de libros y me traigo poesías, me traigo historietas, novelas. Entonces les digo, bueno, hoy vamos a hacer 1 hora y media de lectura. Bueno, y agarran el libro y eligen, y bueno, y después hacemos una apuesta en común sobre lo que leyeron. Y no sabes cómo toman la palabra. Dice, no, porque en la historieta de Mafalda ella denuncia tal cosa, y no, al final me enganché porque, y vos los ves en esa hora y media, y todos así entretenidos con el libro. Es muy lindo eso, y sucede, ¿sí? Quizás piensan algunos docentes, no, ¿qué les voy a dar para leer a esto? ¿Sí? El prejuicio a veces está. Y no, nada que ver, desde ya le digo que nada que ver. Simplemente maravilloso lo que dijiste. Sí. Ay, bueno, gracias. Te lo digo porque tengo hijos adolescentes lectores que han leído novelas que quedan impactados como La piel de la memoria, que usan mucho. Esas historias fuertes les marcan a ellos. Uno piensa que va a leer y vos ves que están compenetrados con la historia y la viven. Así que nada, Sí, igual la viven. Eso es lo que hace la literatura. Chicos, ustedes están estudiando literatura y tienen que saber que la literatura es el placer escribir y generar también en el lector, ¿no? Y eso no se debe perder nunca, ese concepto. Hay que aplicarlo para los niños, para los adolescentes, para los adultos, ¿sí? Porque yo también trabajo en adultos, ¿sí? En gente que está terminando el secundario, en estudiantes que no pudieron hacerlo en su momento, y también me adapto a sus gustos, ¿sí? Me voy adaptando cada año. Está el diseño sugiriendo, pero también yo me adapto a ellos. Qué Y hay bueno. toda una conexión, un intercambio, una ida y vuelta. Bueno, Así que vayan por ese lado, siempre vayan por ese lado. Un seguimos, humilde consejo. qué bueno. Seguimos con Cecilia, Bueno. Cecilia Vallejos. Hola, buenas noches. Hola, Bueno, buenas una de las preguntas que tenemos en el grupo, ¿no? Que hicieron nuestros compañeros, es si estuvo en algún momento en desacuerdo con algún contenido a enseñar, ¿no? Indicado a través de alguna directiva, por así decirlo, y cómo lo solucionó. Estoy muy de acuerdo con los diseños curriculares actuales, que se han modificado en el año 2005 más o menos, y antes también. Yo empecé
a estudiar la carrera, el profesorado con estos nuevos diseños curriculares. Y la verdad que fue un descubrirlos, y los profesores del profesorado al trabajarlos con nosotros fue descubrir un nuevo mundo. Porque antes, por ejemplo, se enseñaba la literatura y te decía, bueno, ¿qué hizo tal personaje cuando se encontró con Pepito? ¿Y qué hizo Pepito al verlo? La literatura estaba enfocada en esto de pregunta-respuesta. Era como evaluar si el chico había comprendido. Se evaluaba la comprensión, no meramente el placer del texto, como lo propone la literatura. Entonces se dio un giro de 180 grados, ¿sí?, en el diseño curricular, y ahora todas las obras que propone, ¿sí?, están orientadas a la reflexión y a despertar el pensamiento crítico. Y tenés un corpus superido de obras que vos como docente vas a elegir la que más se adapte a los chicos, o vas a buscar otra, ¿sí? Vas a buscar otra obra que tengas que trabajar ese contenido propuesto, ¿sí?, por el diseño, porque el diseño te va a proponer contenidos, ¿sí?, y obras sugeridas, pero vos podés trabajar el contenido y otra obra, ¿sí? Así que no me pasó de estar en desacuerdo o negada con enseñar algún contenido. Siempre estuve muy cómoda con los contenidos de los nuevos diseños, y ojalá que no los toquen, que no los modifiquen. Y si los modifiquen, siempre que sea para mejor, ¿no? Porque antes, por ejemplo, al chico se les enseñaba la literatura de esa manera. Pregunta, respuesta, quiero evaluar comprensión. O se les daba el paradigma verbal. Si tenés que memorizarte los verbos, y yo me acuerdo como estudiante de escuela primaria, y me aprendía el paradigma, pero después no sabía para qué. ¿Sí? Muchos de ustedes habrán pasado por esa etapa de decir yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Habrán pasado por eso. ¿Y esto para qué? Bueno, por suerte, esos paradigmas por ahí se siguen dando, porque se dan verbos, pero de otra manera, siempre para hacer reflexionar un para qué, ¿sí? ¿Y esto para qué? Sí, está bien, están los verbos, pero no machaques al estudiante, ¿sí?, que se tenga que saber de memoria los verbos, no, que los sepa aplicar. ¿Sí? Y el condicional, ¿para qué se utiliza? Bueno, le traes una portada de un diario y que él lo aplique. Acá está el condicional, ¿de qué manera? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué lo utiliza? ¿Sí? Ahora, todas esas preguntas, ¿sí?, que yo estoy haciendo, dando un ejemplo de un titular y de un verbo, para decirles que no es que lo eliminaron completamente, que verbos no se tienen que dar. No, se tiene que dar desde la aplicación de ese conocimiento sobre la propia práctica cotidiana, ¿sí? Darle sentido a lo que enseño, porque si no, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Le digo al pibe, al alumno, al estudiante que se aprenda un paradigma. ¿Para qué? Si al mes seguramente se lo olvida, ¿sí? Así que bueno, espero haber respondido la pregunta. Bueno, seguimos con Ethel. Bueno. Hola, profesora. Hola para todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Bien. estás? Mi pregunta es, ¿cuál es tu postura con respecto al lenguaje inclusivo y la formación docente? ¿Y la formación? Docente. ¿Se escuchó? Bueno, sí. Ok, gracias. Estoy de acuerdo. De nada, estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, porque los que no reflexionan te dirán, ¿cómo van a cambiar el lenguaje? ¿De qué manera? Si la Real Academia dice una cosa, ¿sí? Está todo como
algunas personas como que siguen una postura, pero no reflexionan, ¿sí? Esto de el lenguaje inclusivo, que no es patriarcado el lenguaje inclusivo. ¿Y por qué no es patriarcado? Porque nos incluyen a nosotras como mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Sería justo pensar que si hay un grupo de adolescentes compuesto por hombres y mujeres, ¿sí? Tengamos que decir los chicos, ¿por qué el masculino tiene que englobar también a la mujer acuesta? ¿Sí? Subordinada, ¿por qué siempre tiene que ganar lo masculino? Que las mujeres siempre estemos por debajo, y eso marca el patriarcado. Aunque muchos, vuelvo a repetir, tengan la idea de que la Real Academia Española dice que no lo va a cambiar, bueno, listo, estamos en otros tiempos, por suerte está cambiando todo, y estamos reflexionando sobre nuestra propia lengua, ¿sí? Si nosotros estamos en un movimiento, si la mujer está en su movimiento, en su transición de cambio, también tenemos que analizar el lenguaje, porque el lenguaje representa nuestras mentes. Es el lenguaje el que representa nuestras mentes, ¿sí? Entonces, si decir compañeres sería incluir al hombre y a la mujer, y quizás al que no se siente ni hombre ni mujer, ¿entienden? Ningún masculino tiene que estar subordinando a nada. Ninguna palabra masculino, ningún vocablo masculino tiene que ganar. No, eso no sería igualdad. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a imponer ese tipo de lenguaje, ya a ellos les va a hacer ruido su pensamiento y va a decir, no, está bien, ¿sí? Vamos a ver si a ellos les gusta que un femenino englobe al masculino. Vamos a ver si una palabra femenina les gustaría que los englobe y los subordine. ¿Sí? Pero sale de acá, ¿sí? Es lo primero que tenemos que cambiar. Si el lenguaje transmite pensamiento, y es una manera ya también de transmitir y cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Porque fíjense el patriarcado hasta dónde está, hasta en el propio lenguaje, hasta nuestra propia lengua, siempre engloba, ¿sí? Siempre gana en su totalidad. ¿Por qué no podemos decir compañeros? Sí, compañero. Engloba, ¿no? ¿Sí? Así que estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Exactamente. Bien, muy rico todo esto. Sara, por su respuesta y un gusto escucharla. Gracias, gracias. Para mí también, Victoria, me encanta todo esto que es muy rico lo que estás transmitiendo. Gracias, gracias. Agustín, esperemos llegar a todos. Agustín, ¿estás por ahí? Buenas. Hola, Agustín. Hola, Agustín. Yo le quería preguntar cómo abordaría una clase de ESI, teniendo en cuenta que algunos de sus alumnos son trans, y si recomendaría algunas literaturas para hablar sobre el tema. Bueno, bien, muy buena tu pregunta, muy actual. Por suerte esto también está cambiando. Edi también nombró a Lesi, ¿no? Que es algo que se debería enseñar en todas las escuelas. Y yo lo abordo, me encanta desde talleres. Siempre me encanta hacer talleres con los chicos, sí, que haya un intercambio con ellos, desde una película, desde literatura, desde una noticia, desde un video de YouTube. El año pasado hice, en conjunto con la profesora de Construcción Ciudadana, trabajamos juntas, este tema, ¿sí? Hay una chica
bueno, nació chico, pero se dio cuenta a sus 6 años que quería ser chica, ¿sí? Esto salió hace poquito, si quieren después le paso a Eddie esta noticia, este caso, ¿sí? De este nene que se convirtió en nena. Y tan chiquito, ¿no? Ese descubrimiento y también enfrentar eso, cómo logró, ¿no? Y bueno, porque los tiempos están cambiando. Si quieren, después les paso esta información, esta noticia, así ustedes ya la tienen y pueden trabajar en el mismo profesorado o a futuro. A lo que voy es que a partir de estos videos, de estas noticias que salen a la luz, ¿sí? Que uno las escucha en la tele, porque yo la escuché en la tele, la de la chica nena trans, entonces lo saco y lo llevo al aula, ¿sí? Y ahí empezamos a debatir, a trabajar conceptos, porque muchos también desconocen los conceptos como trans, ¿sí? Homosexual, bisexualidad. Entonces, es un recorrido que armo. Y los soportes son estos, videos, noticias, ¿sí? Literatura. Hay poca literatura relacionada a esta cuestión de género. Hay poca, pero sí les puedo recomendar Los ojos del perro siberiano, ¿sí? Los ojos del perro siberiano trata de un hombre homosexual, un personaje homosexual que se contagia SIDA, ¿sí? La familia le da la espalda, su propia familia, su propia sociedad, y él tiene un solo acompañamiento, es su perro siberiano, que lo acompaña a este joven en su depresión, en su tristeza, en afrontar la enfermedad. Entonces, es una de las obras que me encanta trabajar con los chicos, ¿sí? Y ahí estaríamos abordando también el tema de las enfermedades sexuales, ¿no? Porque trabajar con las ESI implica todo, ¿sí? Implica trabajar con género, implica trabajar sobre nuestros gustos, sobre el amor, ¿no? ¿Por qué está mal que un chico guste de otro chico y una mujer guste de otra mujer y se quieran y nazca amor? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahí indagamos en esto de que es una construcción social y ahí nos vamos al papel de la iglesia, ¿no? Lo que se considera pecado, lo que no. Entonces, las obras, ¿sí? Generalmente despiertan siempre a una crítica social, ¿sí? Ustedes van a ver que en los diseños curriculares, ¿sí? Está la parte de literatura, ¿sí? Y después tienen de las obras sugeridas del corpus sugerido, y después tienen otra columna, ¿sí? Que los hace llevar a ustedes como docente esa literatura afuera de la escuela, ¿sí? Y aparece ahí escrito construcción ciudadana. Es como para que ustedes como docentes, ¿sí? Saquen ese contenido hacia afuera, ¿sí? A mirar el mundo, qué pasa con el mundo, qué pasa con las enfermedades, ¿sí? O al revés, partimos del mundo a darle la noticia de este chico trans y que se convirtió trans y salimos hacia afuera, y todo el tiempo. Recién ahora se está escribiendo literatura de género, ¿sí? Literatura que tiene que ver con las ESI. Los ojos del perro siberiano es una, ¿sí? Y en Perros de Nadie, de Esteban Valentino, ahí aparece un personaje de la villa, ¿sí? Que es un hombre y aparece como travesti. Vuelvo a Perros de Nadie, ¿se acuerdan la historia que le conté hace un ratito? De esos dos personajes que viven en la villa. Bueno, de repente el autor habla de una mujer que se maquilla, que se pinta y sale por las veredas y los perros que están en la calle, que se refiere a los personajes, la ven pasar. Y después ese travesti de día es carpintero, ¿sí? Y después se devela
qué es el carpintero, y los chicos quedan asombrados, ¡ah, profe, no me esperaba esto! Bueno, pero a lo que voy, no se la esperan como lectores, y de ahí también sacamos, ¿sí?, este tema, ¿no? El tema trans, el tema del ESI, o sea, como que todas las obras, todo el tiempo, tienen algo para sacar. Federico García Lorca, que nombré también, es asesinado por ser homosexual. Él escribió, les recomiendo otra obra, Bodas de Sangre. En Bodas de Sangre, una novia se revela y se fuga con el ex. Y en su momento, seguir los impulsos del corazón y no estar obligada a casarse y rebelarse, era toda una epopeya. Totalmente, claro. ¿Sí? Lo impuesto, ahí trabajamos, lo impuesto como sociedad. ¿Sí? Ahí ahondamos en un montón de cosas. Entonces, de cada obra podemos sacar un poco de ESI. ¿Sí? Y por suerte se están escribiendo cosas, está empezando la literatura del ESI, porque imagínense que el ESI estaba prohibido hace unos años. ¿Cómo le vas a hablar de sexualidad? Los chicos van a aprender pornografía, escuché por ahí. Y nada que ver. Salen aprendiendo lo que es el SIDA, lo que es la transmisión de una enfermedad. Aprenden a cuidarse, a valorarse con los seres de ESI. Aprenden a no tolerar una relación tóxica. Claro. ¿Sí? Aprenden a valorar, a valorarse, a valorar cosas que no tienen que ver con lo que no es amor. Sí, que te revisen el celular no es amor, que te engañen. Entonces, todos estos temas trabajamos en los talleres de ESI. ¿Sí? También trabajamos publicidades sexistas. ¿Vieron las publicidades de antes? Indaguen sobre esto, publicidades sexistas en la época de los 60, de los 70, inclusive de ahora con la marca de perfumes. Hay hombres que se ponen perfume y la mujer atrás posándole como que se entrega toda. Eso también, ¿sí? Esta es para abordar en taller de ESI. Eso también, ¿sí? La mirada machista del hombre, ¿no? De las empresas, siempre subordinando a la mujer. Bien. ¿Sí? Hay una publicidad vieja de los años 60 más o menos, que para promocionar un analgésico está la mujer, ¿sí?, como si fuera una alfombra. ¿Vieron que antes recortaban el cuero de la vaca y se ponía como alfombra? Bueno, está como el cuero de una vaca, ¿sí?, la cabeza de la mujer y el hombre con un bate de béisbol. Y estaba así, como pegándole a esa mujer que estaba así, ¿sí?, sobre ese cuero, como que el cuero de vaca era la mujer, la cabecita se veía nada más de ella. Dice, si te duele todo, no dudes en tomar. Y se vendía un analgésico. Y qué fuerte, ¿no? Esa imagen, qué fuerte. Y pensar que hace unos años atrás estaba eso socialmente aceptado, ¿no? Entonces es como que todo el tiempo armo mis talleres de ESI con todo esto, con Ni Una Menos, con los casos de violencia, con estadísticas, con publicidades, con literatura, con letra de canciones. El reggaetón tiene un montón de letras de canciones, donde también ahí se la puede ver subordinada a la mujer, ¿sí? Así que todo el tiempo es como que estoy armando las clases de ESI. Hay mucho también para trabajar en Internet. Sí. Hay muchas propuestas para los docentes. Y si ustedes buscan, no sé, literatura ESI, si ponen eso en el buscador, automáticamente se les va a abrir PDF o propuestas de páginas de gobierno como Educar. Así que siempre tienen que como que
buscar cosas a su alrededor que también les sirvan a ustedes para la práctica cotidiana. Bueno, Victoria, te quería comentar que cómo se focalizaron la mayoría de las preguntas hasta ahora a la preocupación, ¿no? De esto que tiene que ver con la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿no? Bueno, me encanta que así sea. Pero vos sabés que en práctica de primer año también tienen que preguntar sobre lo que es el trabajo en la escuela, ¿no? Cómo se vincula. Bueno, ahora seguramente alguna de los estudiantes se va a preguntar. De los y las. Victoria ahora. ¿Estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Hola. Bueno, Victoria. ¿cómo estás, Victoria Tocaya? Bien, Tocaya. Con mi equipo de trabajo estuvimos pensando consultarte qué rol juegan las diferentes tecnologías, ¿no? A la hora de acercar a los jóvenes a la literatura, entendiendo, ¿no? La herramienta tecnológica, cualquiera sea, si lo utilizás como herramienta. Sí, utilizo las herramientas tecnológicas todo el tiempo con ellos, y más ahora en contexto de pandemia, ¿sí? En algunos casos se complica porque se les rompe el celular, porque no lo tienen, pero siempre hay un plan B. Ese plan B es llevarles las actividades impresas y bueno, ellos les hacen fotocopias, ¿sí? Les sacan fotos con el celular de algún familiar, pero a veces se complica el uso de soportes, ¿sí? Como celular, como computadoras, porque muchos no lo tienen, ¿sí? A veces, bueno, lo consiguen, después en definitiva sí, consiguen un celular, me lo prestaron, pero trato de usarlos. ¿Por qué? Porque ahora hay un montón de libros digitalizados, ¿sí? Y es muy fructífero, ¿no? Esto de darle al chico y que el chico tenga la posibilidad de leerlo por su celular. Quizás no tenga plata para comprar el libro o para sacar una fotocopia. Entonces le veo ese lado positivo. Aunque soy de la vieja escuela, me encanta el libro, me encanta el olor al libro, viste, tengo mi biblioteca ahí con todos los libritos, pero bueno, los tiempos están cambiando y de nuevo esto de por 15 días se suspenden las clases, entonces bueno, estas herramientas, celulares, WhatsApp también, me manejo por WhatsApp con los chicos, inclusive me mandan tareas por WhatsApp. Me adapté completamente. Tienen mi número de celular y por Meet, mucho por Meet. La verdad, muchos encuentros por Meet y los chicos están súper participativos. El otro día trabajamos Malvinas y trabajamos también el 24, el Día de la Memoria. Y la verdad que los chicos tienen una postura y una reflexión y participan. ¿Te acordás, Eddie, el año pasado trabajamos con una película, Escritores de la Escritores Libertad? de la Libertad. Muy interesante, y la participación, la verdad. Un taller, un conversatorio hermoso. Un conversatorio, no es que los chicos se quedan callados o dicen cualquier cosa o algo. No, los chicos reflexionan y lo disfrutan. Y te dicen el porqué y argumentan. Y esos son los pibes de hoy. Ya no tenés al pibe sentado que se callaba la boca, ¿sí? Que le hacía caso al profesor. No, cuestiona todo el tiempo. Esa película es hermosa. Ponen ahí, esa película es hermosa. Sí, es maravillosa. Y está bueno que así sea, ¿no? Que cuestionen, está buenísimo. Bueno, continúa Dayana. Dayana, ¿no? Dayana. Hola compañeros, hola profes. Hola. Hola. Profe, en su trayectoria como docente, ¿no? ¿Podría contarnos una experiencia buena y una mala con los alumnos o con el equipo directivo? Ay, bueno, qué buena pregunta. Me remonta a todo, me hace pensar a toda la trayectoria hasta ahora, ¿no? Porque arranqué desde muy joven como maestra, como les conté. Después me fui a trabajar un poco
en las escuelas privadas, trabajé en 2, bueno, más la de maestra en 3, y yo adoro las escuelas públicas, sinceramente. Me siento muy cómoda, no hay lineamiento, que a mí, bueno, mucho no me gusta tenerlo. Sí, quizás te digan, no sé, tenés que dar tal literatura, ¿y por qué? Sí, porque tengo que dar este libro, porque a ustedes también les va a pasar como docentes, ¿no? Por ahí no quieren dar un libro en particular y se lo exigen. Bueno, como consejo digan que no, revélense. No digan que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes no están a gusto, no le van a poder transmitir a sus estudiantes el placer por esa lectura en particular, mirá, acercarle eso que está muy bueno, mirá, esta historia está buena. No van a poder sorprenderlos, entusiasmarlos, si ustedes no están conformes con la obra, ¿sí? Así que primero eso, si ustedes no están conformes, digan, bueno, esta obra, a ver, ¿qué trabaja? ¿Hay un héroe? Sí, se trabaja la figura del héroe, que es tema de 4º año. Bueno, listo. Doy El Eternauta, ¿sí? Doy El Eternauta, que es una historieta. El autor es desaparecido en la época de la dictadura, justamente por esa historieta, porque hay todo un mensaje, está buena. Y le doy esta, ¿no? Y yo ahí me voy a sentir cómoda para transmitirle a los chicos, para que haya un intercambio, si no se va a tornar aburrido, ¿sí? La clase. Bueno, bien. Sí. Así que bueno, eso. Y respondo esto, lo de las experiencias. Me voy un poquito por las ramas, pero No, todo está me genial. y conecto las ideas. Me preguntaste alguna situación difícil que haya transitado como docente, y sabes que no. Puedo decir que una situación así difícil no, o un mal momento tampoco. Gracias a Dios tuve suerte de estar bien con los chicos siempre, de tener un buen vínculo, un buen diálogo, despertar una conexión también de amor con ellos, ¿no? Porque si tampoco perciben eso del docente, el adolescente no te da bola. Es así, ¿sí? No, es como que quizás lo ves abrumado en la clase, quiere que se le pase la hora. En cambio, si vos, como docente, entablás una relación más profunda con ellos, ¿sí? Ellos te empiezan a mirar con otros ojos, se acercan más, ¿sí? Así que no tuve una situación compleja, ni con ningún directivo, ¿sí? Ni con ningún chico. Al contrario, siempre experiencias lindas con cada grupo. Siempre me encariño. Cuando me toca de irme de las escuelas, porque mi situación es provisional o suplente, siempre me apena. Y bueno, y los chicos me preguntan, ¿te vamos a tener el año que viene? Sí. No, ¿cómo? Entonces, es una linda conexión que tengo con ellos. Y está bueno que suceda esto. Sí, está bueno este vínculo. Porque yo creo que también hace que no tengamos situaciones pesadas, al contrario, que la disfrutemos. Así que yo recuerde alguna situación compleja, no, al contrario, todas buenas. Bueno, continúa. Yo como que trato de, me gustaría que todas y todos puedan preguntar. Así que continúa, Tamara. Hola, profesora. Hola, ¿cómo estás, Tamara? Bien, gracias. A mí me gustaría preguntarle cómo fue su primera clase y si cumplió con sus expectativas o la escuela secundaria, me gustaría saber. Claro, sí, porque trabajé también en primaria, ¿no? Y ¿sabes qué? Esa experiencia de primaria que tuve durante 2 años más o menos, que hice esas suplencias de primer grado a 6º grado, me dieron experiencia, ¿sí?
me supieron Esta es la parar chica frente a que, un curso, esta que te digo que es la que después le ganó defenderme. con Nahuel. Vení, mirala. Está. Uy, Ahí había interferencia, ¿no? Esta postura, ¿sí? De la del profesor con adolescentes, porque imagínense, yo cuando empecé a dar clases tenía 20 años, ¿sí? Y tenía alumnos de 18. Nos llevábamos muy poco, nos llevábamos. Entonces, esta experiencia que me dio trabajar como maestra, ¿sí? Me hizo fortalecer al momento de tomar un curso, ¿sí? Me hizo posicionarme frente a un aula con chicos muy jovencitos, casi de mi misma edad, pero así todo pude llevar adelante la clase y siempre fue con la mejor, desde el primer momento, ¿sí? Tienen que tener seguridad en ustedes mismos, ¿sí? Seguridad en los contenidos que van a abordar, intercambio con ellos, tienen que apostar a todo eso, ¿sí? Siempre. Y yo desde el momento cero lo apliqué, ¿sí? Siempre con diálogo, siempre cerca de ellos, siempre indagando. Y así fue mi primera clase. Tenía 20 años, hace 2 años, 12 años ya, 12 años. Así fue mi primer clase. Sí, estaba un poco asustada, aterrada, porque digo, bueno, es la primera vez secundaria, pero ¿saben qué? Las prácticas también me sirvieron mucho, ¿sí? Porque si hablamos de nuestra primera vez como docentes en el aula, y la primera vez es en prácticas. En claro. segundo año me mandaron a una escuela y hicimos un taller. En el segundo año del profesorado me mandaron a un quinto año, ¿sí? A hacer un taller de literatura, fue unos días previos de observación de curso, y después el taller fue de un solo día. Y ese fue el primer contacto directo, digamos, con los chicos. Y la verdad que me súper gustó ese taller que armamos. Y después tuve prácticas en tercer año, que me tocó en técnica 8, en el Jorge Newbery, ¿sí? Ahí, en escuela técnica, yo tenía 20 años, y digo, ay, no, qué miedo, todo chico, ¿cómo hago? Tenía como mi miedo, además, creo que me había tocado cuarto año, y la verdad que fue una experiencia maravillosa también. Hermoso el grupo que me había tocado, armamos un taller de literatura donde ellos tenían que escribir cuentos, trabajamos al autor Edgar Allan Poe, que es un autor genial, brillante para trabajar con los chicos. Edgar Allan Poe, me acuerdo que hicimos el taller con mi compañera de práctica en ese curso de escuela técnica, en el tercer año de la carrera del profesorado, y fue genial. Y en el cuarto año sí, fue como un mes de mis prácticas, en un quinto año. Pero ya estaba como más canchera, porque ya venía de la experiencia en primaria, ya venía en experiencia con el segundo año de prácticas en ese taller, después en la escuela técnica, ¿sí? En tercer año con prácticas, y en cuarto es como que estaba más tranqui, ya sabía cómo planificar los contenidos, qué querían nuestros profesores del proyecto. Hay que respetar los diseños curriculares. Entonces, ellos nos sugerían, y muchas veces me han rechazado la planificación, ¿no? Las propuestas. Pero bueno, también uno no sabe planificar. Eso lo deberían enseñar, lo tienen que enseñar y profundizar en el profesorado, ¿sí? Así que bueno, sí, porque es como que en ese tema a veces andan un poco flojos. Sí, Pero sí. bueno, ustedes, a cada profesor de didáctica, profe, enséñenos a planificar con el diseño, ¿sí? Y ahí ya van a estar más seguros cuando
entren a un curso más sueltos, van a saber conectar mejor el contenido. Por suerte Excelente. las prácticas, ¿no? Cuando, digamos, yo hice mi profesorado, las prácticas, teníamos prácticas recién en tercer año, con los nuevos diseños, con las nuevas leyes de educación, digamos, si bien todavía hay que hacer un cambio en la ley de educación superior, Sí. las prácticas son a partir de primero y eso está buenísimo. Bueno, sigue Sí. Angie, para no extender yo. Sí, acá hay una compañera que no preguntó, que estaba antes que todos nosotros. Sí. Bueno. Hola, profe. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Evelyn. Bien. Disculpa, Sí, me faltó. Evelyn. Me No, no hay pasé. problema. Disculpa, Estaban Evelyn. interesantes las preguntas, así Sí. que dejé que siga. Mi pregunta tenía que ver un poco con lo que ahora está comentando usted en cuanto a su formación. Y quería preguntarle justamente eso. ¿Dónde se formó usted? Y también con respecto a lo que nos pasó a nosotros este año, que faltaron algunos profesores, igual no debido a la situación que todos vivimos ahora. Pero también nos han comentado que a veces ha pasado de que quizás no hay profesores para ciertas materias durante la formación. Y justamente esa es mi duda, ¿no? ¿Qué se hace en ese caso o cómo uno puede complementar la formación en ese caso? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo me formé en el profesorado 88 en San Justo, llamado Paulo Freire. ¿Sí? Paulo Freire, ¿lo escucharon nombrar a Paulo Freire? Sí, Fue un pedagogo. sí, lo hemos trabajado. Sí, fue un Pedagogo pedagogo brasileño. de Brasil, ¿sí? Que hizo un giro en su pedagogía, es decir, su forma de tratar con los estudiantes. Nos hizo reflexionar también a nosotros como docentes. Y la verdad que tuve el agrado, ¿sí? de participar en esa votación, porque en segundo año de la carrera se eligió el nombre del profesorado Paulo Freire, ¿sí? Y bueno, y canto el voto, yo lo voté a él para que se llamara así el profesorado, porque antes, bueno, se llamaba Instituto de Formación Docente número 88, no tenía nombre. ¿Sí? Así que bueno, tenemos el nombre de este pedagogo y filósofo brasilero, que la verdad que aportó mucho, ¿sí? En educación, aportó muchísimo. Tiene frases muy lindas, les recomiendo un libro que se llama Cartas a quien pretende enseñar, ¿sí? Ese libro está genial, nos hace reflexionar mucho. ¿Sabés que ellos Y bueno, tuve... este año lo trabajaron a Paulo Freire en el curso de inicio? Sí, los ingresantes. Y seguramente, no sé las chicas, porque todos los años se incluye como bibliografía para el curso inicial Sí, Paulo sí. Freire. Lo hemos trabajado en pedagogía, profe. Claro, bien. Bueno. Bien, qué Solamente lindo, qué lindo. quería comentarles que me pasó un temita con el que actualicé la página porque me quedé sin audio y perdí, digamos, la nómina, porque como reingresé al Meet, así que alguna de ustedes va a tener que hacer ¿les parece? Sí, no hay problema. Sí, podés vos, Angie, seguís vos ahora, ¿no? Sí. Ah, bueno. Hola, buenas noches. Nosotras habíamos pensado con nuestro grupo apuntar al trabajo que haces en el departamento de comunicación de la escuela número 2. Básicamente, yo no sabía que existían estos departamentos en las escuelas, no sé si mis compañeras lo saben, mis compañeros. ¿Qué hace una profesora de lengua y literatura en un departamento de comunicación? Si como futuros o el día que nos recibamos vamos a poder aspirar a ocupar un cargo de ese tipo. O sea, básicamente cómo se llega a ese cargo
Y bueno, si este cargo es algo más que haces dentro de la institución o, digamos, es remunerado aparte. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió. Sí, es sobre el cargo que tengo de jefa de departamento Buena de pregunta. comunicaciones. Buena pregunta, sí. Cada escuela tiene su departamento, ¿sí? O debería tenerlo. Muchas no tienen, ¿sí? Debería tenerlo, mejor dicho. Algunas no tienen. Los departamentos son las organizaciones de las materias que tienen los chicos, ¿sí? Por ejemplo, está el departamento de sociales, que ahí entrarían filosofía, historia, geografía, todo lo que tenga que ver con lo social, ¿sí? Está el departamento de naturales, que tiene biología, si tiene físico, químico, entrarían todas las materias ahí. Está el de comunicaciones, que tiene que ver justamente con la comunicación, ¿sí? Entran los profesores de prácticas del lenguaje, literatura, cultura, comunicación y sociedad, ¿sí? Todas las materias que tengan que ver justamente con la comunicación. Y es una manera de organizar la institución, ¿sí? Y que los grupos estén organizados por un profesor referente, que es el jefe del área, ¿sí? Es el nexo entre el cuerpo docente, ese jefe, sí, es el nexo entre el cuerpo docente y el directivo, ¿sí? Es el nexo, es el que da los comunicados, ¿sí? Por ejemplo, los directores, a cada jefe nos marca alguna comunicación que le quieran hacer a los docentes de cada área, ¿sí? Y es el encargado de dar esta comunicación el jefe de área. Es el encargado también de recibir las planificaciones, es el encargado también de armar algún proyecto institucional, por ejemplo, una maratón de lectura, ¿sí? Que la institución cada curso trabaje la lectura un día de la semana. El jefe de área también puede armar un concurso de cuentos de terror, cuentos fantásticos a nivel institucional, ¿sí? Y no solamente él trabaja, sino con los profesores de literatura y de prácticas del lenguaje de su departamento, ¿sí? De forma de acompañamiento. Así que no solamente el jefe de área comunica, ¿sí? Da avisos, recibe planificaciones, sino también desde su área puede armar proyectos para los chicos, ¿sí? Articulaciones entre literatura y el área de inglés, ¿sí? Porque el departamento está constituido por profesores de literatura, de prácticas del lenguaje, de cultura y comunicación, de NTICS, ¿sí? Que vendría a ser alguna especie de informática, y los profes, bueno, de cultura, ¿sí? Por esos profes está compuesto el departamento, y de inglés. Así que ese rol tiene el jefe de departamento. Y es algo, un sueldo mínimo que se cobra aparte. Son 3 horas semanales, digamos, que vos le tenés que dedicar a tu jefatura. Por ejemplo, no sé, 3 horas a la semana te sentás para ver quién te entregó la planificación, ¿sí? Quién no, para mandar lo que te solicita el directivo. A veces es inmediato, si la comunicación que te solicita enviarle, entonces lo haces en el momento. Yo tengo un grupo de WhatsApp con esos profesores, ¿no? Si ellos tienen algún inconveniente en algún curso, ¿sí? Con algún estudiante, o me quieren consultar algún libro, o me quieren consultar algo de biblioteca, el referente soy yo. Entonces esas inquietudes van a mí, ¿sí? Es algo que se cobra aparte, no es mucho, ¿sí? Es muy poco, pero a mí me gusta, ¿sí? Porque me llevo bien con los profesores, hay buena comunicación, hay buena onda, preparamos actividades en conjunto.
¿Y cómo se hace para llegar a ser jefe de área? Hay que ser, bueno, profesor de inglés, ahí se me fue, ahí está. Profesor de inglés, de literatura, de NETICS, ¿sí? Cualquiera de la rama, digamos, de comunicación. Presenta un proyecto, ¿sí? En dirección, el director lo lee, ese proyecto, o sea, cómo va a desempeñar su jefatura dentro de la escuela, qué es lo que propone ese aspirante a jefe. Entonces, bueno, yo me senté en la compu y escribí mis objetivos, ¿no? ¿Qué quiero lograr yo con el grupo determinado de docentes, sí, y al mismo tiempo en la escuela y con los chicos, con el alumnado? Esto de preparar talleres literarios, concursos literarios, esto de proponer siempre el diálogo entre el directivo y los docentes, ¿sí? Eso detallé y profundicé en el proyecto, y bueno, los directivos me dieron el ok, entonces se vota, ¿sí? Si otro profesor presenta un proyecto, bueno, se lo presenta y se vota, los demás compañeros votan. El que le gusta más lo elige entre A y B. Hay una urna, ¿sí? Entonces, bueno, le gustó el proyecto A, vótala, le gustó el B, vota el B. Después, bajo, ¿sí?, la supervisión del director, de los vices, se abre la urna y democráticamente se ve, junto a los aspirantes, quién ganó el concurso. Y bueno, yo lo gané, yo preparé el proyecto junto a otro profesor, pero uno de los requisitos es no estar de licencia. Si el profesor está con licencia, no puede presentar el proyecto. Claro. Él lo presentó estando con licencia. Entonces automáticamente lo anularon, ¿sí? Y dieron por ganado el mío, que fue el único que quedó. Bueno, Muchas gracias, muy interesante, gracias. De nada. Continúa No, Adriana. de nada. Hola. Hola, Buenas noches. Hola. Bueno, la pregunta de nuestro grupo, entre tantas que teníamos para hacer, pero bueno, son todas bastante parecidas, ¿no? Es, ¿qué haría ante una situación en la que un estudiante está pasando por un momento difícil y lo expresa verbalmente o no, ¿no? O sea, ¿qué harían los docentes en una situación así? Y todo el tiempo, además de ser docentes, somos psicólogos, somos asistentes sociales. Es como que tenemos muchas profesiones dentro de lo que es la docencia, porque me han tocado chicos que tenían problemas familiares, chicos que por ahí se enojaban o se ponían muy violentos, y vos te dabas cuenta como docente que algo les pasa. Entonces, ¿qué haces? Utilizás el diálogo, te acercás, ¿sí? ¿Sabés los chicos que se me acercaban al escritorio y me contaban sus vivencias, sus problemáticas, sus temas familiares? Y bueno, y uno lo escucha, no puede dar espalda a eso, ¿sí? Paulo Freire decía, en realidad en vez de enseñar va, ve, vivo, bu, se enseña también desde su lado social, ¿no? De ponerse un poco en el lugar de ellos y sentir lo que les pasa, ¿sí? Trato de intervenir yo, y también, el caso es muy grave, pido ayuda al equipo directivo. Ay, ¿Sí? Eso también contar los casos en el equipo directivo. Y trato de ayudarlos mucho. Había chicos a veces que no tenían para comer o comían poco. Entonces, más de una vez he ayudado con una bolsa de alimentos, ¿sí? Uno como docente no puede dejar pasar eso por arriba. Si te llega de alguna manera y vos también tratás de ayudarlos a ellos. Y siempre donando ropa, siempre cerca, siempre cerca. El otro día un chico me dijo que no tenía celular para entrar a clase. Y yo le accedí el mío. Tomá mi celular, entrá de acá
acá, después lo desinfectamos, no pasa nada. Y tenía que mirar un video de un cuento, y lo miró con atención, y fue el que más participó, el que se dijo todo, y es como que uno tiene que dar también, ¿no? Tiene que estar presente de verdad, y observar y escuchar, saber escucharlos, como dice Paulo Freire. Eso dice, saber escuchar. La escucha, el amor, la paciencia. El amor, la pasión, la conciencia. Sí. Bueno, continúa Irene. Como dice, la educación es un acto de amor. De valor. Un acto de valor. De valor. Tal cual. Es mi frase preferida de Freire. Es hermoso. Sí. Bueno, hola Victoria. Ahí está. Disculpa, pero bueno, nosotros como tenemos organizado, vamos yendo y viniendo con las preguntas, por ahí nos vamos de un tema a otro que por ahí nada que ver. Lo mío es referido a algo que preguntó la compañera Evelyn, que no sé si quedó resuelto, digamos, no me quedó como claro, pero mi pregunta también iba por ahí. Ella hablaba de, digamos, en la formación nuestra, que a veces, bueno, tenemos así como faltantes, pero más allá de eso, digamos, una vez que vos te recibiste, así allá hace 12 años, y si bien tenías una experiencia previa en la primaria, ¿hubo algo que vos sentiste que faltó, que te faltó del profesorado, que esto me lo tendrían que haber enseñado, o no sé, o crees que saliste como completa, más allá de la práctica, ¿no? Porque la práctica, digamos, eso te va dando todo un training, pero si hay algo en contenido. En cuanto a contenido, sí, y siempre se va a dar. Siempre se va a dar eso. No importa el profesorado. Y ahí está el docente. El docente se tiene que actualizar todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, faltan profesores en los profesorados. He transitado, ¿sí? Por ahí un año sin profesora de gramática. Pero bueno, en esos casos por ahí te conviene pedir un temario o algo de ese año en dirección, y si te animás, estudiarlo también por tu cuenta, ¿sí? Porque no salís del profesorado sabiendo todo. No, es imposible. Pero es posible que vos indagues, busque libros, reflexiones, porque uno se forma todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, incluso todo el tiempo te estás formando con lo que vas leyendo, cuando preparas las clases, siempre, ¿sí? Buscando material también aprendés. Así que tranqui por ese lado, porque yo creo que desde mi punto de vista personal, de ningún profesorado salís sabiendo absolutamente todo. De ninguno. Y está mal también no saber, ¿eh? Está mal no saber. Está mal no buscar. Sí, porque si yo no sé algo y no lo busco, bueno. Pero si no sé algo, lo voy a investigar, lo aprendo. No pasa nada. Y es parte de nuestro rol, ¿no es cierto? Y de nuestra responsabilidad como docentes. A nosotros nos pasó ahora con la ley de educación sexual integral, ¿no? Muchos de nosotros no hicimos capacitación, digamos, desde las propuestas de capacitación, pero leímos la ley, tratamos de participar y estar en los conversatorios, o sea que hay intercambio entre los y las docentes, hay una responsabilidad, digamos, que tiene que ver con el ejercicio de nuestro rol, como dice Victoria. No podía no meter un bocadillo, era como que quería ahí acompañarte porque comparto totalmente lo que dice Victoria en eso. Sí. No, porque estoy, digamos, como un poco, a veces me pone mal que escucho en docentes, ¿no? No en quienes se están formando, no estamos preparados, no estamos capacitados. Es como que es como un mito, ¿no? Que circula en la formación y en muchos docentes. Y no creo que sea así. Ahí me parece. Claro. Pero no, chicos, caminantes se van haciendo en el camino, no pasa nada. Se hace camino al andar. Mírenme a mí, yo me recibí
Claro, tal cual. Yo me recibí desde muy joven, ¿no? Y obviamente no iba a tener todo el conocimiento de las vanguardias. Y bueno, de la literatura. Y yo estaba tranquila porque en algún momento de tu vida lo vas a aprender. No es que va a estar mal. No se tiene que nunca tirar abajo, jamás. ¿Sí? Aprovechen ese contenido, ese conocimiento que tienen para así todo transmitirle a los chicos y mejorarse cada día, ¿sí? Leer, ¿sí? Tenemos internet, pueden buscar en internet. Incluso, Hay Victoria, muchas aprender cosas. desde sus propios compañeros y compañeras, ¿no? Se aprende muchísimo. También. Escucharla a Victoria a mí también me enriquece. Así que creo que es buenísimo esto. Por eso es lo maravilloso de la docencia. Sí, ya nos Sí, eso tiró es lo varios maravilloso. tips, digamos, ya nos dijo varias propuestas de trabajo, así que ya anotamos. Bueno, gracias. Mira, para que se queden tranquilos, les voy a leer una frase. Dice, todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. ¿Quién lo dijo? Paulo Freire, seguro. Paulo Freire, Paulo. Sí, Paulo. Sí, Paulo Freire. Ahí está, todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Aprende el educando y aprende el docente, ¿sí? Tal cual. Así que quédese tranquilo que lo dijo él, ya está. Tal cual, seguro. Fabiana. Profe, Fabiana no está, me dijo, no tiene internet, se le fue, creo. Uy, bueno, Emilce. Sí, yo soy. Sí, Emilce. Bueno. Hola, Victoria. Hola. Yo soy Emilce Rivero. Y ¿Qué tal, Emilce? yo tenía preparada una pregunta, pero se fue... Hola, bien. La pregunta que tenía fue siendo respondida, entonces acudí a una que tenía ahí que se me ocurrió, porque hablaste del aprendizaje, que el aprendizaje es recíproco, es mutuo con los alumnos. Entonces me gustaría saber qué es lo que aprendiste de tus alumnos, qué es lo que ellos te dieron a vos en todo este tiempo en que ejerciste ciencia. Y en todos estos años uno aprende siempre como docente. Y también, bueno, lo dice Freire, ¿no? Uno aprende de ellos. Por ahí te sugieren algún libro. Profe, yo en tal escuela leí este libro. Y en la próxima clase te lo llevan y dice, profe, no, léalo, está re bueno, le va a gustar. Y por ahí yo no lo leí. Y le digo, no leí, mirá el autor, y me da ideas, y por qué esto, y por qué lo otro. Entonces, fíjate de esto de hablar de literatura con los chicos, cómo uno también aprende y te prestan libros. Me ha pasado que me han prestado muchos libros, que hemos interactuado, ¿sí? Así que es como que todo el tiempo se aprende de ellos y te hacen cuestionar también sobre las propias actividades. Por ahí te dicen, no, profe, yo no quiero hacer esto. Y bueno, ¿qué quieres hacer? Y ahí uno aprende y te dice, capaz que si le daba esto era muy pesado, bueno, vamos a ir por este camino. Entonces uno también se cuestiona como diciendo, como docente y aprende sobre la propia práctica cotidiana. E incluso esto, Victoria, que decís vos, tiene que ver también con el aprendizaje del contexto donde está, digamos, el chico, ¿no? A partir de los intereses, de las necesidades, de los gustos, los deseos. Todos los factores, claro. Entonces, de todos esos factores, el docente siempre se lleva algo. Siempre. ¿Sí? Desde la literatura, tomá profe tal libro, te cuenta lo que le pasó y vos decís, bueno, esto es para hablarlo en ESI, ¿sí? Todo el tiempo aprendés o tomás la iniciativa para realizar otras cosas. Es una demanda constante. Tal cual. Mara, continúa. Hola, buenas noches, profes. Bueno, mi pregunta evoca más bien al ambiente dentro del aula, cómo hace para generar un ambiente de respeto mutuo entre alumnos
también frente al docente, cuando hay hechos de bullying, ¿cómo hace para abordar esos temas? Y el diálogo es lo fundamental. Yo paro la clase y ahí empezamos a reflexionar, no me importa seguir con ese contenido, bueno, se verá después. Pero con respecto al bullying, yo no lo permito, ¿sí? De ninguna manera. Y al mismo tiempo los hago reflexionar a ellos, ¿sí? Y todo el tiempo digo, bueno, vos ponete en el lugar de él, ¿a vos te gustaría que, sí, por qué lo haces? El compañero puede largarte una sonrisa, pero él se puede sentir mal y no lo demuestra. Y bueno, y ahí andamos en lo que es el bullying, de los casos que hay de bullying. Hay una obra que se llama Rafaela, que es una chica con sobrepeso. Entonces, hay literatura también para trabajar bullying. Entonces, siempre apuesto al diálogo, siempre. ¿Y sabés qué? Los chicos después no lo hacen más. Después no lo hacen más cuando uno les habla. No lo suelen hacer, es muy raro. Y si sigue la problemática, y bueno, ahí sí el caso lo arreglará la directora con el cuerpo directivo. Pero yo no suelo llevar los casos a la dirección o hacerles algún planteo. Para nada tienen planteo conmigo. Siempre trato como docente de trabajar yo en el aula, ¿sí? De hecho, de ser su figura también. Es una manera de no decirle, mira, delego el problema. No, a vos te tienen que ver como autoridad. Sí, porque si vos decís, voy a llamar a la directora, y la llamás porque fulanito le dijo tal, ellos también ven en vos, ¿sí? La falta de riendas en el asunto, esto de delegar el problema y decir, bueno, arréglense, si no intervengo, no me importa. Ven como una figura, no le importa ni a la profe. Entonces, si interviene, los hace reflexionar, les pone para analizar. Se congeló la imagen, pueden ser... Ahí estás, sí. Sí. En un ratito se congeló la imagen por eso. Poco internet. Sí, ahí estás. No, ahora sí te vemos y te escuchamos bien. Bueno, sí, continúa No sé Soledad. hasta dónde escucharon. Bueno. Sí, se escuchó bien. Ah, bueno. Sí. Soledad, continúa. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Soledad. Mi pregunta mi pregunta se basa a que yo terminé el secundario en el 2019. En el colegio donde yo iba, como que no hubo muchas clases de ESI, y cuando hubo la oportunidad de que se den las clases, los profesores eran como que siempre la evitaron. Y mi pregunta es cómo, estando al frente de los alumnos, cómo poder empezar una clase de ESI o cómo entrar en ese tema. Y depende del contenido a trabajar. Ese abarca muchísimo. Abarca violencia de género, abarca, bueno, el tema de las enfermedades sexuales, ¿sí? Y depende, ¿sí? Qué contenido dentro del ESI quieras trabajar, ¿sí? Por ejemplo, yo te dije que hago talleres en ESI. Bueno, quiero trabajar violencia de género, ¿no? Entonces, busco noticias, titulares, fotos en internet, las imprimo, las pego en el pizarrón, ¿sí? Bueno, leemos los titulares, leemos las noticias, las fotos. Bueno, ¿qué pasa? Y ahí arrancamos a hablar de la violencia de género, ¿sí? De los casos. Ahondamos en todo, de la falta del respeto, del control, todo lo que lleva también a ese asesinato, porque hay algo previo siempre,
¿sí? Yo creo que hay tolerancia a algo en ese tipo de relación hasta que se termina en el asesinato. Entonces es como un recorrido que yo hago a partir de un disparador. Ustedes cuando planifiquen sus clases, siempre la apertura de la clase, ténganlo en cuenta, va a ser un disparador. Y el disparador me va a llevar al desarrollo de la clase. ¿Sí? Y el desarrollo de esta clase, yo te dije que la apertura y disparador era llevarles noticias de violencia de género y pegárselas todo en el pizarrón. Bueno, desde ahí empezamos el debate, ida y vuelta. Podemos hasta tratar cómo maneja el asesinato un diario y cómo maneja la misma noticia otro diario, ¿sí? Porque, por ejemplo, había un titular que decía, la mataron, Clarín decía, la mataron, apareció muerta. Se decía que a la joven le gustaba salir y no le gustaba ir a la escuela. O sea, ¿qué mensaje da ese titular? Que no importa, total, no servía para nada, no le gustaba ir a la escuela, le gustaba la joda, no pasa nada. Ese titular había puesto Clarín, ¿sí? Hasta en eso podemos reflexionar en el taller. Entonces, vos siempre tenés que pensar un disparador en la clase. Luego de ese disparador, el desarrollo se va a ir dando solo. Y sí o sí le tenés que hacer un cierre a la clase, ¿sí? Ese cierre puede ser, no sé, la redacción de un texto, ¿sí? Informativo para tener en cuenta los momentos claves de violencia. Entonces, el chico se va a sentar y va a armar un texto, ¿sí? Para concientizar a otro chico, quizás, que cuando te celan, cuando te dicen la manera en que vestirse, cuando te revisa el celular, cuando no te dejas con tus amigos, o sea, la clase va a finalizar en el armado de un texto, ¿no? Informativo, se me ocurre, que le informe a la comunidad o otros chicos, ¿sí? El posible inicio de una relación tóxica, o no permitir ciertas cosas, o no confundir eso con amor, ¿sí? Todas mis clases generalmente tienen un inicio, una apertura, un desarrollo y un final. Siempre tienen que hacer así. Cuando les piden que planifiquen, acuérdense de esto, siempre un disparador. El disparador también puede ser una canción, que ellos escuchen una canción, puede ser un cuento, puede ser un video. Siempre algo que los cautive y que los descoloque. Porque si yo llego a la escuela y entro a escribir en el pizarrón, ¿sí? Y escribo y después doy la actividad, no es lo mismo. No es lo mismo eso que entrar, bueno, con un disparador arranquemos. Después van a pedir más tiempo, no se van a querer ir del salón porque los chicos lo hacen también así. Claro, ¿sí? incluso Victoria, te escucho Así que bueno, sí. Y te escucho y recuerdo las clases en la hora, la verdad que las extraño, las clases Hola. secundarias. No se escucha. No, te escucho y recuerdo las clases en la secundaria 2, que a veces el disparador, como decís vos, los mismos chicos, ¿no? Lo dan a ese disparador, a partir de las inquietudes que tienen, de los intereses. También, sí, también ellos. Seguro, claro. ¿Viste? A veces tiran cada bomba que vos decís. Sí, tremendo. Y bueno, y ahí un tema te lleva al otro, pero bueno, Tal siempre cual. un cierre, ¿sí? ¿Viste? Es tremendo, está muy bueno. Sí. Y bueno, y las Continúa clases siempre Ruth, un cierre así vamos. tienen que tener, ¿sí? Bueno. Continúa Ruth, así vamos acercándonos al cierre. Gracias, muy entretenida la clase, gracias. Ruth, no sé si me escuchan porque el perro está ladrando tremendo. Ahí es otra soledad, profe.
Yo ya hablé. Soledad. Ya hablé, sí. Bueno. Elizabeth ¿Puedo Redón preguntar? sigue. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, mi pregunta, bueno, teníamos un cuestionario, pero bueno, se fueron respondiendo. Así que mi pregunta sería ¿qué consejos nos daría como futuros docentes? ¿Qué consejo? Bueno, que hagan todo con amor, que le pongan amor a todo lo que hacen, resaltar la vocación, ¿sí? Y pensar siempre en el estudiante, siempre. Que todo lo que hagan lo hagan con amor, ¿sí? Esa es la clave. Y tratar de llegar a ellos, pero de verdad, ¿sí? Tratar de conectarse y que la vocación salga a flor de piel, siempre. Eso les deseo. Y también tenía preparado un texto para leerles de Eduardo Galeano, ¿sí? Que aprovecho, ya que vos hiciste esta pregunta, ¿qué consejo le daría a ustedes, estudiantes? Les quiero leer un texto de Galeano, que es un autor uruguayo, se los recomiendo. Se metió mucho con lo social, con lo político, con la historia, pero con eso creó literatura. Además, fue periodista, ¿sí? Hace poquito, en el 2015, Eduardo Galeano. Este libro se llama El libro de los abrazos. Tiene otros, el más conocido es Las venas abiertas de América Latina. Este se llama El mundo. Dice, un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto del cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida, con tantas ganas que no se puede mirarlos sino parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, espero que sean esos fueguitos que enciendan. Bellísimo, es bellísimo, bellísimo. Gracias. Hermoso, hermoso ese texto. Quedan dos Sean estudiantes ese para hacer fueguito preguntas. que sacan chispas. Sí, hermoso, hermoso. Quedan dos estudiantes para preguntar, Elizabeth y Selene, no sé si quieren hacer alguna pregunta que haya quedado pendiente. Elizabeth, Selene, ahí tenés unos mensajes re lindos. Gracias. Sí, los estoy leyendo, gracias. Gracias, un placer. Gracias. Muy bien. Me alegro mucho que les haya gustado. Sí, les encantó. Hermosa, ¿no? Hermosa la entrevista, todo lo que vos, digamos, no, pero no solamente lo que vos contaste desde tus experiencias, sino también, digamos, vos como lo contás, ¿no? Como profesora de lengua y literatura, así que es muy grato escucharte. Selene, gracias. No. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Sí, chicos, que les haya quedado pendiente? No sé. Me llenó el alma todo, qué lindo. Ahí está Florencia, ¿qué querés que Gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Florencia. Hola, Flor, ¿cómo estás? Todo bien, Victoria. ¿Vos? Bueno, mi pregunta con Bien. el grupo que estuvimos sería reflejada, creo que por ahí ya lo dijiste, pero por ahí para quedar mejor explayada
la respuesta. ¿Qué te gustaría mejorar en la enseñanza de lengua y literatura en lo que es en la secundaria? Y el por qué de eso. O sea, que, claro, que lo que vos pensás que te gustaría, perdón el quilombo, mejorar eso. Y mejorar a nivel general, ¿sí? Estoy hablando a nivel general, no de mi propia escuela. Hay muchos docentes que no siguen los nuevos diseños curriculares y por ahí enseñan de una manera esquematizada, ¿no? No explotan al estudiante con todo lo que tiene para dar. Yo armo talleres literarios y ellos escriben hermoso. El otro día un piojo de 12 años, un nene de 12 años, porque tengo primer año entre todos los cursos que tengo, se posicionó en como si fuera un soldado de Malvinas y escribió un microrrelato. Y fue genial, hermoso. Entonces yo creo que la escuela tiene que apuntar a eso, a explotar al estudiante, a apostar a los talleres de escritura, a apostar a la actuación, porque también armamos obras de teatro, ¿sí? Y a veces las representamos para toda la comunidad. Y les puedo decir que por más que tenga literatura, esa parte artística del teatro también le fascina. Entonces yo creo que toda esa parte está dormida. Está muy dormida. A veces no son tan didácticos los profes porque te dicen que es mucho trabajo armar una obra, no los hacen escribir, y yo creo que apuntar a eso tienen que explotar esto, la creatividad. Son buenísimos creando. Son buenísimos y se interesan un montón, y escriben, no es que te dicen, no, profe, algunos sí te dicen, no se me ocurre nada, hasta que después se le ocurre. Y entonces, para mí lo que hay que mejorar en el área de literatura y prácticas del lenguaje es la escritura, la imaginación, el armado de obras de teatro, hacerlos participar. Es tan rica la materia, hasta no saben las poesías que escriben, no saben las poesías que escriben, y yo las leo y digo, ¡fa! Y después las comentamos por Meet, claro. Cada uno las lee por Meet, y entre ellos se dicen, qué bueno, sí, qué copado que escribió. No, lo mío no es como tal, te dicen. Entre ellos se escuchan, entre ellos crean, y yo creo que hay que apostar a eso, que es lo que falta ajustar un poco. Sí, a veces está muy esquematizada la materia. Pepito cuando se encontró con Pepita. A veces eso, y no, yo creo que ya está, eso caducó hace años. Pero a veces se ve. Entonces, bueno, yo apuntaría a eso, a más talleres participativos, creativos, y menos las preguntontas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, chicas, para ir cerrando, ¿quedó alguna pregunta pendiente? Ahí Ruth quiere hacer una, por ahí ya como la última, ¿no? Porque estamos... Sí. Sí, último. Buenas tardes. Buenas tardes. A nivel institucional, bueno, con mis compañeras estuvimos pensando, si se le brinda a la familia de las niñas un recurso a partir del cual apoyarse a la hora de establecer un diálogo con el tema de género, o sea, si los profesores se dan cuenta de que el chico quiere cambiar de género y el chico no se anima a comentar, profesores... Qué buena pregunta. No entendí bien. ¿Sí? Los chicos plantean su sexualidad. Para plantear la sexualidad. Sí, ellos, mira, los tiempos cambiaron, la sexualidad está a flor de piel en las escuelas.
Inclusive el otro día había 2 alumnas besándose en la parada del colectivo, 2 chicas. Entonces, yo creo que está todo muy, ya está, o sea, los patrones culturales de que esto debe ser así, está todo cambiando. Y creo que también hay más aceptación, ¿sí? Y todo el tiempo les trato de transmitir que es amor más allá de que sea del mismo sexo, ¿no? Rescatar esto. Y sabes que ellos están en una posición de, no me importa lo que piensen, yo soy como soy, y no me importa. Y mi papá ya sabe, mi mamá ya sabe, y no pasa nada. Yo creo que los tiempos se están cambiando para bien, y estos temas culturales ya se están cambiando, que vienen de hace cuánto, de los antepasados, y todo siempre de la mano religiosa, ¿no? De la iglesia. Pero ya no hay filtro, digamos. Ya los chicos no tienen pelos en la lengua. Si lo tienen que decir, lo dicen. Sí, 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 sí. Por Está bueno que suerte. así sea. Sí. Bueno, ¿hay alguien que haya quedado ahí con alguna pregunta pendiente como última? Así vamos cerrando. Bueno, sí. Hola, profe. Sí, Gracias. Quiero hacer una última pregunta. Sí. Bueno. Hola, profes. Hola. Sí, queríamos saber con mi grupo si sus clases son supervisadas por alguna persona del equipo directivo, presencia en sus clases. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, sí, el año pasado tuve supervisión de una directora, que entraba también más que nada para ver si los chicos entraban, ¿no? Claro. Para aclarar algunas dudas con respecto al grupo, se quedaba un rato en la clase de mí, y este año nos están pidiendo las invitaciones a mí, algunos directivos, para participar, ¿sí? Ya me lo solicitaron de 3 escuelas, estos de compartirles mis links, para ellos poder intervenir, participar. Hay muchos profes nuevos también que titularizaron y los directivos también quieren conocer sus clases. Sí, así que como también me dijeron, che, fíjate, quiero los links de las clases, pedile a los profes, así también podemos acceder, podemos compartir un rato de las clases. Entonces yo ahí también les pido a los docentes del departamento que compartan los links para los directivos justamente empezar a supervisar las clases, sí. Supervisan, sí, no siempre, no es algo que se suele hacer siempre. A veces es muy raro que un directivo te vaya a observar, generalmente porque pasa algo en el curso, ¿sí? Los chicos se quejaron por ahí por algo, pasó algo con el profesor, y ahí el directivo dice, bueno, voy a ir a observar la clase, pero no son tampoco de andar así encima de los profesores, ¿sí? Salvo que esta cuestión que nos pidieron el link para poder estar un rato en la clase, ¿sí? Y también sentirnos acompañados por ellos como docentes, ¿no? Seguramente. Y los chicos también que vean la figura del directivo. Victoria, quería comentarte que yo compartí Sí. con los y las estudiantes una entrevista que hicieron un grupo de estudiantes de la carrera de Geografía e Historia a nuestra directora, a Mónica. ¿A quién? A Mónica, a nuestra directora de la secundaria 2. Ah, mirá. Así que No bueno, sí, sabía. les gustó mucho también la entrevista, ¿no? Los compartí con ellos porque bueno, hace tan poquito tiempo que no nos dan los tiempos para que ellos puedan también entrevistar a un directivo. Así que compartí esa entrevista que, digamos, muy amablemente Mónica aceptó, ¿no?, a ser entrevistada por los grupos de estas carreras y estuvo muy linda la entrevista. Así que conociendo, digamos, cómo trabaja Mónica, digamos, como desde su rol como directora, digamos, y bueno, y vos como representante también, digamos, no solamente como docente, sino jefa del departamento de comunicación,
es una escuela a puertas abiertas, ¿no es cierto? Sí. Así que es lindo trabajar en esa escuela. Sí, es lindo, es lindo. Es linda las dos, linda escuela. Sí. Ojalá tengan la oportunidad de algún día tomar la escuela 2. Sí, tomar la escuela 2, hacer prácticas en la escuela 2. Así que bueno. Mira, por último, a mí me gustaría leer lo que escribieron para vos. ¿Te parece? Mira, acá dice, Mara, un placer literalmente para sacarse el sombrero, profe, escucharla hablar, todas sus respuestas y a su vez consejos e ideas a tener en cuenta que nos brinda a nosotros futuros docentes, es súper inspirador, productivo y sobre todo cómo lo aborda con tanto amor y dedicación. Victoria dice, la literatura abre puertas que para los jóvenes son necesarias abrirlas. He ahí nuestra tarea. Florencia, gracias profe por contestar. Muy enriquecedora, dice Angie, la entrevista. Gracias por compartir tus conocimientos y tiempo de manera tan generosa y abierta. Angie, si les dice a los estudiantes que los directivos están participando en la clase, como que fue una de las preguntas que ya respondí. Bueno, gracias por tu tiempo. Agradecidos y agradecidas. Así que yo también te digo, Victoria, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Y creo que Gracias a ustedes también por hacerme formar parte de esta entrevista. Y comparto con Mara, creo que fue muy inspirador escucharte, ¿no? Y más para estudiantes de primer año de la carrera, así que eso fue muy lindo. Bueno, gracias, les agradezco de todo corazón darme este espacio, la posibilidad de ser la entrevistada también, ¿no? Lo valoro. Y súper linda experiencia. Victoria, como quedaron muchos no estudiantes, olviden quería preguntarte algo, como quedaron muchos estudiantes sin participar, tal vez si surge alguna pregunta que piensan que no la pudieron hacer, por ahí te puedo molestar, digamos, por WhatsApp para transmitirte esa inquietud o ese planteo que por ahí haya quedado pendiente, si te parece. Sí, perfecto, quedamos así. Dale, Bárbaro. gracias. Gracias, Victoria. Bueno, no, de nada. Bueno, sean los fueguitos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Gracias, espero que hayan disfrutado y yo disfruté un montón. No sé ustedes, pero creo que sí, que fue muy gratificante. Y muy buena propuesta. Muy buena propuesta. Me alegro mucho. Gracias, profe. Gracias por estar, chicos. Y bueno, nos vamos a volver a conectar para hablar sobre, digamos, lo que viene ahora, ¿no? Ahora es nada más escuchar las entrevistas y bueno, también disfrutar de este encuentro. Así que bueno, nos vamos a comunicar más en la semana. Gracias, profe. Gracias a las dos. Buenas noches. Muchas gracias. Hermosa entrevista. Gracias. Chao, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos? Sí, Moni. Chao. Si querés nos quedamos a hablar, no tengo problema. Bueno, dale. ¿Cómo están? Nos vemos, chicas. Nos vemos, chicas.